caer de una altura que es 3 veces mayor. ¿Cuánto tiempo va a tardar en llegar al suelo? A ver cómo se puede pensar. Dicen, es una altura h. O sea, lo puedes hacer sin leerlo, sin hacer cuentas, si entendés cuál es la relación entre el tiempo y la altura. O sea, o sea, te podrías dar cuenta rápido, pero también haciendo cuentas sale fácil. Entonces, si acá tenés altura 3h. Entonces te dice, si en altura h tarda un tiempo t, en altura 3h, ¿cuánto tardará? Entonces, nosotros podemos decir, bueno, si hacemos el sistema de referencia así, podemos decir que el I final es h, es igual a I inicial 0 más velocidad inicial en I 0, más 1/2 de g por el t al cuadrado. Entonces, h es 1/2 de gt cuadrado. Entonces, ahora vamos al caso 2, que tenemos que I final sería 3h ahora. Entonces, 3h es igual a I inicial 0, ponemos nuestro 0 acá, más velocidad inicial en I 0, pues va a caer, más 1/2 de aceleración por un tiempo 2 al cuadrado. Entonces el 1/2 g se nos va con el 1/2 g, y el tiempo 2 va a ser raíz de 3t cuadrado, que es igual a raíz de 3 por t. Entonces, si se aumenta la altura en 3, el tiempo aumenta en raíz de 3. Lo cual es lógico, ¿no? Porque la velocidad va aumentando, como hay aceleración, va cada vez más rápido. Pero bueno. Ahora vamos a arrancar con... Primero vamos a arrancar con la parte dinámica, con un par de, o sea, de definiciones, porque o sea, siempre en el oral, por ejemplo, siempre te pueden pedir de repente, bueno, le hablas de fuerza y dicen, bueno, pará, ¿qué es una fuerza? O ¿qué es una masa? Entonces está bueno saber qué responder. Una fuerza es una medida cuantitativa de la interacción de dos cuerpos. O sea, estas son definiciones que está bueno que se las sepan de memoria, así ya si se los preguntan ya lo saben. Entonces una fuerza es una medida cuantitativa de la interacción de dos cuerpos. Nosotros muchas veces usamos o sea, en los diagramas y todo, usamos el principio de superposición. Que en vez de usar todas las fuerzas, usamos una única fuerza que es la resultante, que es igual a la sumatoria de todas las fuerzas. Entonces siempre podemos generalizar un sistema a una sola fuerza que sea la suma de todas las otras. Entonces siempre vamos a hablar de sumatoria de fuerzas. Después lo otro que habíamos visto el otro día es un sistema de referencia inercial, que ahora en dinámica es o sea, mucho más importante todavía con las leyes de Newton. Entonces el sistema de referencia inercial o sea, se define especialmente para las leyes de Newton. Entonces se define como un sistema de referencia en donde valen las leyes de Newton. Y esos sistemas de referencia habíamos visto que eran los que tenían aceleración cero. Entonces, un sistema de referencia inercial son todos los sistemas en donde valgan las leyes de Newton. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta si es inercial? Si la aceleración es cero. Entonces, en los sistemas de referencia inerciales valen las tres leyes de Newton. A ver qué sistema de referencia inercial conocen, si les preguntan. Un sistema de referencia inercial, ¿cuál puede ser? Por En un ejemplo, momento no habían hablado que como que la Tierra de tan minúscula que era la aceleración con respecto a un montón de cosas, factores externos, se tomaba como sistema de referencia inercial, algo así. claro, perfecto. Entonces, ustedes cuando hablen de sistema de referencia inercial van a decir, bueno, la Tierra en realidad tiene aceleración porque o sea, está rotando la Tierra, está girando alrededor del Sol, o sea, hay aceleración. Pero si vos calculás la aceleración, o sea, por el tamaño de la Tierra, podés decir que la aceleración de la Tierra o sea, es
es mucho menor que el resto de las aceleraciones en la Tierra. O sea, la aceleración de la superficie de la Tierra es mucho menor que las otras aceleraciones que aparecen. O sea, es como que despreciamos... O sea, despreciamos la aceleración de la Tierra, entonces la Tierra es aproximadamente un sistema de referencia inercial. Entonces siempre acuérdense que la Tierra no es un sistema de referencia inercial porque tiene aceleración. Pero para las cuentas se puede aproximar como un inercial porque es despreciable la aceleración. Pero no es un sistema de referencia inercial porque tiene aceleración. O sea, nunca se olviden de que no es inercial la Tierra. Y después la otra definición importante, antes de arrancar con las leyes de Newton, es la definición de masa. ¿Quién se acuerda cómo se definía la masa? ¿Cómo se definía la masa en física? Si les preguntan, por ejemplo. Creo que era una medida cuantitativa de la inercia, puede ser, algo así. Claro, va por ahí, va por ahí. O sea, no le tienen que decir, bueno, es la cantidad de materia que tiene, porque eso no es una... O sea, puede ser una definición para otra materia, pero para física tenés que hablarle más de la inercia. Entonces, una definición de masa puede ser, es una medida de, es una medida de, claro, o sea, de la resistencia de un cuerpo. Es la medida de la resistencia del cuerpo o sea, es la medida de la resistencia de los cuerpos al cambio en su estado de movimiento. Al cambio en su estado. Esta es una definición muy importante. O sea, esa definición es que si la decís mal, ya no hay forma de... O sea, ya es arrancar muy mal. Sí o sí, la definición de masa la tienen que saber, pero de una. Al cambio de estado de movimiento. Porque, por ejemplo, si yo le aplico una fuerza de, no sé, de 10 newtons, estoy con un bate, le aplico una fuerza de 10 newtons a una pelota de tenis y la mando a volar. Si se la aplico a una roca, no la muevo. ¿Por qué? Porque la roca tiene mucho más masa, o sea, tiene mucho más resistencia al cambio en el estado de movimiento. Es mucho más fácil cambiar el estado de movimiento a algo que tiene menor masa que a algo que tiene mayor masa. Entonces, siempre relacionen masa como una resistencia al cambio en estado de movimiento. Que esto también se lo relaciona con la inercia, que está relacionado con eso. Pero con decirle la definición ahí está perfecto. Ahora sí vamos a las leyes de Newton. Lo importante con las tres leyes son dos cosas que sí o sí las tienen que tener claro. Una es lo del sistema de referencia inercial. O sea, siempre mencionarles que las tres valen en sistema de referencias inerciales y sí o sí inerciales. Y la otra cosa es siempre, o sea, decirla de la forma más genérica posible. O sea, nunca, por ejemplo, la primera ley de Newton, o la segunda, por ejemplo, nunca decir, bueno, la fuerza es la masa por la aceleración. O sea, siempre acuérdense que la masa puede ser variable, entonces siempre tienen que decirla de la forma más genérica posible. Y después decirle, bueno, si la masa es constante, pasa tal cosa. Pero por eso, las definiciones que escribí acá son las más generales posibles. A partir de esa puede decir, bueno, si la masa es variable, listo. Si la masa es constante, pasa tal cosa. Entonces siempre acordarse de que valen en un sistema de referencia inercial y que la masa puede ser constante o puede ser variable. Entonces, distinguirle el caso genérico para masa variable y el caso específico si la masa es constante. Entonces, la primera ley de Newton dice, la primera ley de Newton se la llama ley de inercia o ley de equilibrio. Entonces dice que un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta, o sea, pueden actuar muchas fuerzas, pero la sumatoria de fuerzas es cero en la primera ley. Entonces dice, si la sumatoria de fuerzas es cero, el cuerpo va a mantener constante su estado de movimiento. Entonces, en el Sears van a ver que aparece que va a mantener constante su velocidad. Eso es solo si la masa es constante. Entonces, la forma más genérica de decirlo es va a mantener constante el estado de movimiento. El estado de movimiento era lo que nosotros llamamos P, que es la masa por la velocidad. Entonces, lo que nos dice la primera ley es que si no existen interacciones, entonces no va a existir una variación en la cantidad de movimiento. Esto es lo que relaciona. Entonces, si no hay interacciones, no cambia la cantidad de movimiento. Entonces, matemáticamente dice,
sería que si la sumatoria de fuerzas es igual a 0, entonces la variación de P, o sea, la variación de P es 0, entonces P es constante. Entonces P sería la masa por la velocidad. Si la sumatoria fuera de 0, la masa por la velocidad es constante. Listo, hasta ahí llegó la primera ley. Y acá yo le puedo aclarar, bueno, en el hipotético caso de que la masa sea constante, si la masa es constante y la masa por la velocidad es constante, entonces no me queda otra que la velocidad es constante. Entonces yo tengo que si la sumatoria de fuerzas es 0, P es constante. Entonces masa por la velocidad es constante. Ahora, en el hipotético caso de que además la masa por sí sola es constante, la masa no varía, entonces recién acá la velocidad sería constante y la aceleración sería igual a 0. Entonces, esto de que la velocidad es constante y la aceleración es 0 es para el hipotético caso de que la masa es constante. Pero la forma genérica de la primera ley es que si no hay fuerza neta, no hay variación en el estado de movimiento de un cuerpo. Siempre díganlo de la forma más genérica. Entonces, ahora voy a decirles. Entonces, acuérdense que esta última conclusión es para masa constante y siempre para sistemas de referencias inerciales. Imagínense que ustedes están, por ejemplo, parados. Imagínense que esto es un camión y tiene acá una superficie de hielo. O sea, no hay rozamiento. Y ustedes están parados acá adelante. Y el camión, está frenado y el camión va a empezar a acelerar. Va a tener una aceleración. Entonces, yo no puedo tomar como sistema de referencia el camión porque el camión está acelerado. Entonces, no es un marco de referencia inercial. Entonces, yo voy a tomar como sistema de referencia de la Tierra. Entonces, mi sistema de referencia es la Tierra. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre la persona que está metida acá adentro? Va a actuar la normal para arriba y el peso para abajo. No hay otra fuerza además de la normal y el peso. Cuando el camión empieza a acelerar, en la dirección horizontal no hay ninguna fuerza. Entonces, la persona no se debería mover nunca. Entonces, justamente cuando empiece a agarrar velocidad, manteniendo la misma aceleración, va a empezar a agarrar velocidad y la persona va a seguir exactamente en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no hay sumatoria de fuerzas horizontales. Y si se sigue moviendo, en un momento se va a chocar con la parte de atrás. Por eso acá se ve claramente que si tomamos como marco de referencia algo que tiene aceleración, si tomáramos como marco de referencia el camión, yo estoy parado en el camión y veo a la persona que se está moviendo para atrás. La persona antes estaba acá y ahora está acá. Pero también veo que no actúa ninguna fuerza. Las únicas fuerzas son la normal y el peso. No actúa ninguna fuerza porque el camión no tiene rozamiento, porque es una pista de hielo. Y la persona se movió para atrás. Entonces, claramente no es válido las leyes de Newton para sistemas de referencia que están acelerados. Después, por ejemplo, imagínense si el camión venía con una velocidad. Entonces, el camión inicialmente tenía una velocidad. Y se pone a frenar. A mí me viene con una velocidad y se pone a frenar. Y yo estoy parado. Yo estoy parado acá, ¿no? Entonces yo vengo en el camión con una velocidad y el camión empieza a frenar. Entonces, si yo analizo desde afuera, digo, bueno, no actúa ninguna fuerza sobre la persona porque no hay rozamiento. O sea, solo la normal y el peso que se cancelan entre ellas. Entonces, si yo vengo con una velocidad, mi aceleración es 0. Entonces, mi velocidad va a ser siempre constante. Entonces, un tiempo después, yo debería estar parado acá. Y el camión que va a ir frenando, como el camión va frenando, no va a avanzar tanto como yo. Entonces yo voy a sentir como que estoy adelantándome al camión. Pero es porque el camión experimenta una aceleración y yo no estoy acelerando. Es como que yo, como no actúa ninguna fuerza, voy a seguir moviéndome para adelante como si nada pasara. Voy a seguir con mi velocidad. Y el camión sí se va yendo para atrás. Entonces, si yo miro desde adentro del camión, parece que como que el camión frena y yo me voy a chocar para adelante. Como si hubiera alguna fuerza que me empujara para adelante. Pero en realidad yo estoy siguiendo mi movimiento natural. Como no hay sumatoria de fuerzas netas sobre mí, mi estado de movimiento, que es con velocidad constante, no va a cambiar. Yo sigo moviéndome de la misma manera. Es el camión que se está frenando. Yo me voy para adelante. Entonces, esta sería la primera ley de Newton. Siempre hablen de variación del estado de movimiento de forma genérica. Y después la aclaran los casos que sean. Después, la segunda ley de Newton dice,
el cambio de movimiento, otra vez, cambio del estado de movimiento, o sea, el cambio del vector P. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza neta impresa sobre un cuerpo y ocurre según su recta de acción. Entonces menciona dos cosas. Primero que, o sea, el cambio de P es proporcional a la fuerza. O si yo duplico la fuerza, voy a duplicar el cambio de P. Y es sobre la recta de acción, o sea, matemáticamente tenemos que la sumatoria de fuerzas es un vector y es igual a el cambio de P. Entonces tenemos vector a la izquierda y vector a la derecha. Entonces claramente tiene que actuar en la misma dirección, porque es lo mismo. O sea, si la fuerza está en esta dirección, el cambio de P va a estar en esta dirección. Siempre actúan en la misma recta de acción. Entonces lo que nos dice la segunda ley de Newton es que si existe una interacción, entonces va a existir un cambio en la cantidad de movimiento. Antes era, si no había interacción, no hay cambio en la cantidad de movimiento. Entonces, tengo que la sumatoria de fuerza es la derivada de P con respecto de T. Habíamos visto que P era el producto de la masa por la velocidad. Entonces la sumatoria de fuerza va a ser igual a la derivada de la masa por la velocidad, es lo mismo que la derivada de la masa por la velocidad sin derivar, más la masa sin derivar por la velocidad derivada, que es igual a la masa derivada por la velocidad más la masa por la derivada de la velocidad, que es la aceleración. Entonces acá les digo, bueno, si la masa llega a ser constante, si masa, acá, la agrego como un caso aparte. Si la masa es igual a constante, entonces la derivada de la masa se me va a hacer 0, porque la masa es constante. En el hipotético caso, si no es constante, listo, la segunda ley de Newton llega hasta ahí. Entonces, si la masa llega a ser constante, entonces tengo que la sumatoria de fuerza es igual a la masa por la aceleración. Recién ahí llego, le aclaro el caso final. Entonces acuérdense siempre esto, la primera ley es, si no hay interacción, no hay cambio de P. La segunda ley dice, bueno, si existen interacciones, o sea, si existe una fuerza neta, entonces va a haber un cambio de P. Va a cambiar el estado de movimiento. Entonces esa sería la segunda ley. Se la llama ley de masas porque acá en la segunda ley es donde aparece la masa. Entonces nosotros tenemos que... si despejamos de acá, de esta última relación, tenemos que la masa, si llega a ser constante, la masa es la sumatoria de fuerzas sobre la aceleración. Esto es para cuando la masa es constante. Por eso se lo llama ley de masas. Y la tercera ley de Newton es... no tiene el problema de la masa constante porque habla de otra cosa. Dice, si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, entonces B ejerce sobre A una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta. Seguro que se lo saben de memoria, o sea, estas no deberían tener problemas. Pero lo más importante cuando hablan de la tercera ley de Newton, o sea, lo más importante que le mencionen sí o sí, es que actúan sobre las dos fuerzas, los pares de interacción actúan sobre diferentes cuerpos. Es importante resaltar eso, siempre actúan sobre diferentes cuerpos. No puede haber un par de interacción que esté actuando en el mismo cuerpo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo por ejemplo una mesa acá y tengo una manzana que tiene una velocidad, está yendo para acá. Entonces la mesa tiene rozamiento. Entonces va a haber acá una fuerza de fricción para acá. Una fricción para acá. Va a estar la normal de la mesa para arriba. Va a estar el peso de la manzana para abajo. A ver, ¿quién me dice dónde está el par de interacción de cada una de estas fuerzas? El par de interacción, por ejemplo, de la normal. ¿Dónde está el par de interacción de la normal? El peso. La normal, el peso. Vos decís que el par de interacción de la normal es peso. Bueno, eso grabátelo y por la duda no lo vuelvas a decir. Porque te llegan a decir eso y te vuelan. Fíjate esto, si vos tenés, por ejemplo, la misma manzana está en caída libre. ¿Qué fuerzas hay ahí? Está el peso para abajo. ¿Y la normal dónde quedó? La normal se te quedó en la mesa. No tienen nada que ver. Y acá te apareció el peso y sin la normal. Claro, sería la fuerza que hace la manzana sobre la mesa, digamos. Claro, el par de interacción de la normal está actuando en la mesa. Está actuando acá.
¿Y el peso? ¿Cuál es el par de interacción del peso? ¿Dónde está el par de interacción del peso? En la Tierra, ¿no es? Claro, en el centro de la Tierra. El par de interacción del peso es la fuerza gravitacional. Entonces, en el centro de la Tierra va a estar el par de interacción del peso. Entonces, yo cuando o sea, yo cuando estoy en la Tierra, le estoy haciendo una fuerza a la Tierra para mí, o sea, para arriba. El tema es que como la Tierra tiene mucho más masa, no se mueve. Yo sí me muevo porque tengo menos masa. Pero siempre identifiquen, el par de la normal está en el apoyo. Y el par del peso está en el centro de la Tierra. ¿Y dónde está el par de la fricción? La mesa. En la mesa también. Entonces, en realidad, o sea, nosotros siempre distribuimos en normal y fricción. Pero en realidad es como que la mesa, más que hacerte dos fuerzas, te realiza solo una fuerza. Esta es la fuerza que te hace la mesa. El par de interacción está acá. Pero siempre la distribuimos en normal y fricción. Pero tanto la normal como la fricción son fuerzas que la superficie hace sobre el objeto que está apoyado. La normal y el peso no son un par de interacción. No son un par de Newton. Ahora vamos a ver un ejemplo que se va a ver claramente esto. Vamos a pasar por acá. Justamente se ve esto cuando hablan de peso aparente, el peso aparente sería la normal. El típico ejemplo es el ejemplo de un ascensor, que se dice, bueno, el ascensor está subiendo acelerado para arriba, ¿cuál es el peso aparente? Si está bajando, ¿cuál es el peso aparente? Entonces, imaginémonos que tenemos este es un ascensor, y el ascensor tiene una aceleración en I. Yo estoy parado acá. Entonces nos pide, bueno, ¿cuál es mi peso aparente? Como si hubiera una balanza en el ascensor. Entonces, yo voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. Esta es la persona. ¿Qué fuerzas actúan sobre la persona que está ahí? El peso y la normal. El peso para abajo y la normal. ¿Dónde está el par de interacción de la normal? En el piso del ascensor. En el ascensor, o la balanza, no sé cómo. ¿El par de interacción del peso? En el centro de la Tierra. El par de interacción del peso va a estar en el centro de la Tierra. Bueno, justamente el peso aparente es esto de acá. Es lo que la balanza siente que es mi peso, que sería la normal. Que es distinto al W. Entonces, vamos a plantear sumatoria de fuerzas. Entonces tenemos que el eje I va para arriba. Entonces, sumatoria de fuerzas en I, me olvido de los vectores porque trabajo solo en I, es igual a N menos W. La sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración en I. Entonces, el peso aparente, habíamos visto que era la normal esta. Entonces, el peso aparente es igual a la normal, que es igual a M y... O sea, W lo podemos poner como M por G, ¿no? Entonces, M por G lo pasamos sumando al otro lado. Entonces tenemos M por ahí más mg. Entonces, el peso aparente es igual a la masa por la aceleración en I más G. Entonces, si la aceleración en I es 0... Entonces ahí sí, la normal es igual a mg, es igual al peso, coincide en valor. Pero si yo estoy acelerado en I, la normal y el peso no van a coincidir. Va a ser mayor la normal cuanto mayor sea la aceleración para arriba. Y si hay aceleración para abajo, va a ir disminuyendo la normal. Para el caso de que, por ejemplo, la aceleración en I es igual a menos g, o sea, la aceleración en I pasa a ser g para abajo, entonces tengo que la normal es m por menos g más g. La normal pasa a ser 0. Y justamente si Cero. estás en caída libre, el ascensor siente que tu peso es 0. Claro. Y están cayendo a la misma velocidad. Entonces acá se ve claramente que la normal y el peso no siempre son iguales, no tienen por qué ser iguales. Otro caso que se ve claramente que no pueden ser un par de interacción es si vos tenés un plano inclinado. Estoy parado acá. ¿La normal para dónde va? ¿La normal va así o no?
Perpendicular al Siempre plano, sí. Claro, siempre perpendicular al apoyo. Y el peso va para abajo. Claro, el Entonces, peso va. la tercera ley nos decía que tienen que estar en la misma dirección y opuesta. Entonces acá no están en la dirección opuesta. Entonces ahí también se ve que no pueden ser lo mismo. Ahora vamos a ver otra fuerza que aparece mucho, que es la fricción. Teníamos dos tipos de fricciones, la fricción estática y la fricción cinética. La fricción estática va a actuar cuando no hay movimiento relativo entre dos superficies. Entonces, si yo tengo un coeficiente de fricción y no hay movimiento relativo, ahí va a actuar la fricción estática. Y la cinética va a actuar cuando hay movimiento relativo entre dos superficies. Entonces, ¿quién se acuerda cuánto valía la fricción estática? ¿Cuánto vale la fricción estática? Teniendo en Mu cuenta si por te la dan el normal. coeficiente. Mu por la No, normal. estática y normal, ¿no? ¿Cómo? Mu por la normal. Entonces, por ejemplo, a ver, si yo tengo, por ejemplo, un cuerpo de masa M. Entonces tiene mg para abajo. Acá hay una superficie. La normal va para arriba. La normal va para arriba y va a ser normal igual a mg. Yo le voy a aplicar una fuerza acá. Una fuerza F. Le voy a dar una fuerza F para acá. Entonces la normal, la fricción va a actuar para el otro lado, ¿no? La fricción estática. Entonces la fricción te dicen que es mu por n. Y si la fuerza vale 0, ¿qué pasa? Si la fuerza vale 0, la fricción estática, ¿cuánto vale? Si valiera siempre mu por n, si la fuerza vale 0, entonces mi cuerpo se movería para la izquierda. ¿O no? Entonces no puede valer mu Sí. por n. Sí. Es menor o igual a mu por Claro, n. entonces la fricción estática es menor o igual al mu estático por n. En el caso máximo, Sí. cuando esté a punto de romper el equilibrio, bueno, ahí va a ser igual a mu por n. Pero si no, o sea, la mayoría del tiempo va a ser menor o igual a mu por n. Y en el caso de la cinética, tenemos que la fricción estática es igual a mu, la fricción cinética es igual a mu por n en este caso. Entonces, si lo vemos en un gráfico, imagínense el dibujo que les hice antes y que hay, o sea, que tenemos una masa que tenga normal para arriba. Yo le voy a aplicar una fuerza que va a ir aumentando con el tiempo. O sea, imagínense que da una fuerza de 0 y la voy a ir aumentando, o sea, proporcionalmente. Entonces, la fricción va a actuar para este lado. Cuando la fuerza sea muy grande, esta fricción va a pasar de ser estática a cinética. Entonces, si lo vemos en un gráfico, imagínense que la fuerza va a ir aumentando con el tiempo. Entonces tenemos el tiempo en el eje X, en el eje Y tenemos la fricción. La fricción que al principio va a ser estática y después cinética. Entonces, a medida que yo aumento F, voy aumentando la fuerza, va aumentando, si yo aumento, no sé, de paso de una fuerza de 0 a 10 newton, la fricción también va a ir aumentando de 0 a 10 newton. Siempre me va a ir como que empatando el valor de la fuerza. Entonces la fricción me va a ir empatando el valor de la fuerza hasta llegar a un valor máximo. Y cuando llega a un valor máximo, ahí se rompe el equilibrio y pasa a moverse. Entonces cuando pasa a moverse, cae un poco la fuerza y se mantiene aproximadamente constante. Entonces este pico de acá es el máximo de la fricción estática, que sería mu estático por n. Y este valor constante es el mu cinético por n. Entonces siempre el mu cinético es un poco menor al mu estático. En algunos casos se toma como que es lo mismo, pero siempre hay una diferencia. Siempre cuando vas haciendo una fuerza, cuando rompes el equilibrio, después la fuerza que tenés que seguir haciendo para que se mueva a velocidad constante es un poquito menor. Entonces, este es el caso de la fricción. Entonces,
Bueno, ahora vamos a volver. ¿Hasta acá una pregunta? ¿Entendieron bien esto? Sí, joya, joya. Perfecto. Ahora vamos a volver al movimiento circular, pero ahora sí vamos a tener en cuenta las fuerzas. En cinemática habíamos visto el movimiento circular, pero sin importarnos las fuerzas. Solo veíamos las velocidades, la aceleración. Entonces, imaginemos que tenemos un movimiento circular. Entonces tenemos acá, tenemos una velocidad. Y tenemos, por un lado, una sumatoria de fuerzas radiales que va hacia acá. Y también podríamos tener una sumatoria de fuerzas tangenciales. Pues acá también tiene una velocidad acá. Entonces, nosotros tenemos que la suma... Vamos a poner, siempre aclaramos, bueno, para masa constante, así podemos hacer fuerzas, masa, aceleración, vamos a aclarar que la masa es constante, entonces vamos a decir, la sumatoria de fuerzas la vamos a dividir en dos. Vamos a analizar por un lado la sumatoria de fuerzas tangenciales. Estamos usando el sistema de... esto sería tangencial y esto sería radial. Entonces, sumatoria de fuerzas tangenciales es igual a masa por aceleración tangencial. Y la sumatoria de fuerzas radiales es igual a la masa por la aceleración radial. Entonces, siempre vamos a dividir en dos. Entonces, habíamos visto que la masa, la aceleración tangencial era igual a la variación del módulo de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, si la velocidad con respecto al tiempo, o sea, si el módulo de la velocidad es constante, entonces no voy a tener fuerzas tangenciales. Y si varía la rapidez, es que hay fuerzas tangenciales. En el caso del radial, tengo que la sumatoria de fuerzas es masa por presión radial, que habíamos visto que era masa por el módulo de la velocidad al cuadrado sobre R. Entonces, siempre en movimiento circular vamos a dividirlo con los dos casos. Entonces, imaginémonos que, bueno, y el caso hipotético de que no hay fuerzas tangenciales, habíamos visto que era movimiento circular uniforme, ¿no? Porque el módulo de la velocidad no cambiaba. Entonces, imaginémonos que tenemos, por ejemplo, el típico caso, que tenemos un hilo con una piedra y le hacemos dar vuelta. Hacemos dar vuelta, entonces acá tiene la velocidad para acá. Acá tiene la velocidad para acá. Y en este punto la suelto. Entonces, justo en el punto que la suelto, tiene la velocidad, imagínate que la suelta acá. ¿Qué va a pasar con la piedra cuando la suelte? Bajaría hacia abajo. Vas a ir para abajo, claro, porque si analizamos las fuerzas que actúan después que la suelte, va a ser solo el peso para abajo. Entonces, cuando deja de actuar una fuerza en la dirección radial, entonces ahí automáticamente se termina el movimiento circular y pasa a ser una caída libre en este caso. Si yo la hubiese soltado, por ejemplo, ahora mismo, y si yo la hubiese soltado en el punto más alto, y si yo acá suelto la piedra, bueno, la piedra va a hacer un tiro, va a salir horizontalmente al principio y después va a ser una parábola. ¿No? Porque cuando ya dejan de haber fuerzas radiales, ahí se acaba el movimiento circular. Ahora imaginémonos que que te dicen, bueno, yo tengo una partícula que viene por acá, con una velocidad, y me dicen, bueno, ¿cuál es la velocidad mínima? Dicen, ¿cuál es la velocidad mínima que va a tener mi partícula en el punto más alto? La velocidad mínima para que pueda dar la vuelta completa. Entonces, si yo la tiro a una velocidad muy baja, ¿qué va a pasar? La partícula va a empezar a dar la vuelta y se va a caer. Si la tiro a una velocidad un poco más alta, va a empezar a dar la vuelta y se va a caer. Bueno, ¿cuál es la velocidad mínima para que pueda dar la vuelta completa? Ese es el problema. Entonces vamos a ver cómo lo podemos calcular. Está claro que si lo tirás muy despacio, capaz puede llegar al punto más arriba, pero puede hacer esto, puede llegar acá y se puede caer. Entonces ahí no estaría dando la vuelta completa. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a analizar en el punto más arriba a ver qué fuerzas actúan. Entonces yo estoy en el punto más arriba.
Mi sistema de coordenadas va a ser el tangencial acá. Y para abajo voy a tener el radial. Entonces voy a ver qué fuerzas actúan en el punto más alto. En la dirección de X, ¿actúa alguna fuerza en X? O sea, en la dirección tangencial. No, no. No, no. No, ninguna. Si no hay fricción, ninguna. Y en la dirección radial, ¿para dónde actúan las fuerzas? La normal hacia Para el abajo y centro. eso hacia abajo. Claro, hacia el centro. Normal para abajo y el peso para abajo. Perfecto. Fíjate acá también que la normal y el peso ahora están en la misma dirección. O sea, ya dejan de ser opuestas, ya se alinearon. Entonces, tengo la normal para abajo y el peso para abajo. Entonces vamos a plantear sumatoria de fuerzas en la dirección radial. Es igual a masa por la aceleración radial. ¿No? Porque la masa es constante. Entonces, sumatoria de fuerzas radial es masa por la aceleración radial. Entonces, ¿cuál es la sumatoria de fuerzas radial? Es n, la dirección radial va para abajo, entonces va a ser n más w es igual a la masa por la aceleración radial. Es igual a la masa por la velocidad mínima, porque estamos buscando la velocidad mínima, al cuadrado sobre r. Entonces ahí ya tengo planteado el diagrama de la ecuación para la dirección radial. Entonces a mí lo que estamos buscando es, bueno, ¿cuál es la velocidad mínima? Entonces, yo lo que estoy tratando de hacer acá es, bueno, quiero minimizar la velocidad mínima. Entonces yo lo que voy a hacer es, sé que la masa no cambia y el radio no cambia. Entonces yo quiero que esto sea mínimo. Entonces está claro que esta ecuación se tiene que verificar siempre, es una ecuación genérica. Entonces yo busco que la velocidad sea mínima, voy a buscar que el término este también sea La mínimo. normal sea 0. Claro, porque yo el peso no lo puedo cambiar. Yo quiero hacer lo mínimo, pero el peso es el peso, no hay forma de cambiarlo. Yo lo que voy a buscar es que la normal sea 0. Entonces, para que la velocidad sea mínima, entonces lo que vamos a buscar es que la normal tienda a 0. Cuanto más cerca de 0 sea la normal, entonces la velocidad va a ser más chica todavía. Entonces, en el límite de mínimo, lo más mínimo, la normal va a ser prácticamente 0. Entonces, en vez de la normal, yo voy a poner 0 más W es igual a la masa por la velocidad mínima al cuadrado sobre R. Y acá ya despejo la velocidad. La velocidad mínima va a ser igual a W, que lo podemos poner ya como M por G. O sea, 0, la normal es 0, más mg. Las masas las puedo tachar, m con m se va. Entonces la velocidad mínima en el punto más alto, para que pueda dar la vuelta completa, va a ser la raíz de R por G. Y esta velocidad mínima va a cumplir que la normal va a ser prácticamente 0 en el punto más alto. Ahora vamos a ver un problema parecido, pero nuestro objetivo es, venimos con una velocidad para acá, y nuestro objetivo va a ser cuál es la velocidad mínima en este punto para que la partícula pueda pasar al otro lado. Entonces, si yo lo tiro con una velocidad muy lenta, va a ir para acá y después va a volver a caer. Si yo tiro con una velocidad un poco más, va a estar cerca y capaz se queda arriba. Si yo me paso un poco más, ahí va a pasar al otro lado. Entonces, estamos buscando la velocidad mínima para que pueda pasar al otro lado. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer... Tenemos también acá para abajo radial, acá tangencial. Entonces, vamos a aprender también sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en la dirección radial es igual a... ¿qué fuerzas tenemos acá en el punto más alto? La normal y ¿Qué el es la peso. normal? La normal acá, ¿para dónde va? Vamos a ver. Para Acá, arriba. como estamos en la parte de arriba del círculo, acá va a ir para arriba. Y para abajo tenemos el peso. Entonces la sumatoria de fuerzas radiales va a ser W menos N. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración radial, que es la masa por la velocidad mínima que estoy buscando al cuadrado sobre R. Entonces, justamente acá llegamos a algo parecido abajo. Lo que estamos tratando de minimizar, que es la velocidad mínima. Entonces buscamos que esto sea mínimo. Para que esto sea mínimo, ¿qué tengo que buscar acá?
Que también sea mínimo. ¿Y cuándo una recta es mínima? Claro, exactamente. O sea, si más que W sea igual a N, estoy buscando que N sea igual a W. Yo sé que el W va a ser siempre fijo. O sea, así también. Entonces estoy buscando para que la velocidad sea mínima. Entonces yo lo que voy a buscar es que la normal sea igual a W. Entonces cuando la normal es igual a W, ¿qué voy a tener? O sea, en el caso límite de lo más mínimo, entonces tengo que la normal es igual a W. Entonces tengo que 0 es igual a la masa por la velocidad mínima al cuadrado sobre R. Entonces la velocidad mínima que va a tener en el punto más alto va a ser 0. Y justamente, si mi velocidad es un poquitito más de 0, ya va a pasar para el otro lado. Entonces el límite es velocidad 0. Si yo tengo alguna energía cinética acá, ya con eso ya me alcanza para pasar al otro lado. Entonces en este caso necesito velocidad 0 para pasar al otro lado. En este caso anterior, fíjate que fíjense que la velocidad no era 0. Si en este caso la velocidad fuese 0, ¿qué pasaría? Llegaría hasta acá y después se caería para abajo. Entonces en este caso la velocidad tenía que tener una cierta velocidad para poder dar la vuelta. En el caso de acá no hacía falta que tuviera velocidad. Aunque sea la velocidad un poquitito mayor que 0, ya te alcanza para pasar al otro lado. Ahora vamos a ver un tercer caso también parecido. Entonces imagínense que esto es un auto que viene con una velocidad. En este caso vamos a buscar una máxima velocidad. Y tiene que dar una curva que tiene un radio R. Entonces lo que vamos a buscar en este caso es cuál es la máxima velocidad con la que yo puedo tomar la curva. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre en un punto genérico acá. En este caso yo lo estoy mirando de arriba. Entonces, a ver qué fuerzas actúan. Voy a tomar mi sistema de referencia así. Voy a tomar mi sistema de referencia radial para acá y tangencial para acá. ¿Qué fuerzas actúan cuando yo estoy dando la curva? A ver quién sabe. En el punto azul, ¿qué fuerzas actúan? La normal y el peso. La normal y el peso. ¿La normal para dónde va? Perpendicular al movimiento, a la superficie, La claro. normal y el peso. ¿Y qué otra fuerza hay? ¿Hay alguna otra fuerza o no hay ninguna? ¿Hay fricción? Claro, tiene que Sí, haber el fricción, fundamento- porque si no hubiera fricción, el auto seguiría en línea recta. Entonces, si la velocidad está cambiando, es porque tiene que haber alguna fuerza. Y si está en un movimiento circular, la fuerza tiene que ser sí o sí radial. Si no, nunca habría un movimiento circular. Entonces, no me queda otra que para tomar la curva tiene que haber sí o sí una fricción. Una fricción para acá. ¿Esta fricción va a ser una fricción estática o cinética? Cinética, ¿no? Imagínate que vos tenés, por ejemplo, tu rueda de auto está girando. Y está girando perfectamente, está girando perfecto. Entonces, fíjate que si vos si tu rueda derrapa, patina, ahí sí hay una fricción cinética. Pero si tu rueda no está patinando, está girando normal, si vos lo mirás, esta es tu rueda, y si vos mirás las fuerzas en esta dirección, en realidad va a ser una fricción estática, porque no te permite que la rueda, se siga girando. Es como si si la rueda siguiera como una vía. Entonces Claro, la sí, fricción, Joya. claro, cuando vos girás, la fricción de la rueda es una fricción estática, porque es perpendicular al movimiento. Entonces, si tu curva es así, tu fricción no va a ser en la dirección del movimiento. Tu dirección va a ser perpendicular. O sea, evita el movimiento en esta dirección. Entonces, es una fricción estática, que evita que te muevas para los lados de la curva. Entonces, en este caso vas a tener una fricción estática. La fricción cinética sería si, no sé, o por ejemplo, si fuera una calle de barro y te patinaras. Bueno, ahí sí, el barro hace una fricción cinética en la dirección del movimiento. Pero si rueda perfecto es una calle de asfalto, entonces ahí hay un agarre perfecto, no está ni patinando ni nada. O sea, tu rueda, por así decirlo, tu rueda no se está gastando.
Entonces, ¿y actúa alguna otra fuerza o esas son todas? Tenemos la fricción estática, la normal y el peso y ninguna más. Entonces, ahora No, sí podemos hacer sumatoria de fuerzas en Z, o sea, perpendiculares. Sabemos que la normal, sumatoria de fuerzas, si este fuera el eje Z, por ejemplo. Sumatoria de fuerzas en Z es igual a N menos W, que es igual a 0, porque no está ni siendo para arriba ni para abajo. Entonces tenemos que la normal es igual a W, que es igual a mg. Eso es lo primero que sabemos. Y ahora vamos a plantear la sumatoria de fuerzas en la dirección radial, como hicimos antes. Entonces planteamos que la sumatoria de fuerzas en la dirección radial va a ser igual a... la única fuerza que tengo es la fricción estática. Y esto va a ser igual a la masa por la velocidad mínima al cuadrado. La velocidad máxima estamos buscando. Al cuadrado sobre R. Esta es la masa por la aceleración radial. Entonces, nosotros lo que estamos buscando es, ¿qué cosa? Que esto de acá sea máximo. Entonces, para que lo de la derecha sea máximo, entonces lo mismo que hicimos antes. Vamos a buscar que lo de la izquierda sea máximo. Que esta parte de acá sea máxima. Así maximizo. Si yo buscara la velocidad mínima, diría, bueno, que esto fuera mínimo, entonces que la fricción estática fuera mínima. Bueno, el mínimo de la fricción estática es 0. Entonces una velocidad mínima sería 0. Si lo tomo con la velocidad 0, no voy a tener problemas en dar la curva. Si busco la velocidad máxima, voy a buscar que la fricción estática sea máxima. Entonces, para que la velocidad sea máxima, entonces la fricción estática tiene que ser máxima. Entonces, si vamos al gráfico que hicimos antes, la fricción estática máxima sería en el punto de más arriba. O sea, en el punto justo antes donde ya empieza a haber movimiento. Entonces, la fricción estática máxima Cuando es igual al mu por lo normal. Claro, el mu estático por la normal. El mu estático por la normal. Si fuese un poquito más la velocidad, más que la máxima, empezaría a haber movimiento perpendicular a la curva. Entonces, si yo la tomara a un poquito más de la velocidad máxima, en vez de hacer una curva, voy a empezar a hacer así. Me voy a empezar a ir de la curva. Entonces, lo que vamos a buscar es que la fricción estática sea máxima, que eso es igual a... O sea, entonces la fricción estática va a ser igual a mu estático por n. Que habíamos visto que el n era igual a mg. Entonces, esto es igual a mu estático por mg. Entonces, ahí tenemos cuánto vale la fricción estática. Entonces, listo, tenemos que mu estático por mg, que es la fricción estática máxima, va a ser igual a la masa por la velocidad máxima al cuadrado sobre r. Entonces, podemos tachar las masas, masa con masa se me va, y me va a quedar que la velocidad máxima es igual a mu estático por r por g y la raíz. Entonces, si tengo una calle que no está inclinada, que no está peraltada, entonces la velocidad máxima va a depender del mu estático. Entonces, cuanto mayor sea el mu estático, mayor va a ser la velocidad máxima con la que yo voy a poder tomar la curva. También, cuanto mayor sea el radio, también mayor radio lo voy a tomar a mayor velocidad. Entonces, las curvas abiertas son más seguras que las cerradas. Y el tercer caso es, imagínense que nosotros no tenemos fricción. Entonces, si nosotros no tuviéramos fricción, no tenemos forma de hacer la curva. Porque si el mu estático es 0, la velocidad máxima, reemplazo acá mu estático por 0 y me queda 0. Entonces, cuando no hay fricción, la única alternativa es, bueno, inclinar un poco la curva. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando inclinamos la curva. Imagínense que ahora, en vez de verlo de arriba, lo vamos a ver de costado. Entonces, esta es una posición de la curva. La vemos del costado. Entonces, el radio R, en vez de estar así, va a estar, imagínense que el radio R, esto va a ser un radio R. Es como si estuviéramos viendo la curva de costado. Esta es una curva peraltada, no es la misma que esta. Entonces, si la viéramos de arriba, sería lo mismo que acá. Una curva de radio R. Pero si la vemos de costado, tiene una inclinación alfa. Entonces,
vamos a ver, en el caso que la curva tiene una inclinación alfa, bueno, en este caso a ver cuál sería la velocidad máxima. En este caso no tenemos mu estático, sino que tenemos una inclinación. Entonces, siempre para peralte se hace el sistema de referencia va a ser el z para arriba y la radial, o sea, no se tuerce, siempre cuando hay un plano inclinado torcemos el sistema de referencia. Cuando hay peralte no torcemos nada, o sea, lo dejamos en la posición natural. Entonces tenemos radial para acá y el z para arriba. Entonces, ¿qué fuerzas actúan ahora? A ver, ¿qué me dice las fuerzas que actúan en ese punto? La normal, que es perpendicular a la curva, o sea, la recta esa que está planteada, Sí, sería no. y el peso, que es hacia abajo. El peso para abajo. Opa, aquí se me torció esto. El peso para abajo. Y la fricción radial. Y en este caso no tenemos fricción. Si tuviéramos una fricción, ¿la fricción en qué dirección iría? Hacia el centro. La fricción siempre es, acuérdense que la fricción siempre es perpendicular a la normal. Entonces la fricción podría ir o para acá o para acá. Podría ir para cualquiera de los dos lados. Nada, con fricción, el problema con fricción es lo mismo, solo que te daría un poco más de cuentas. Pero en este caso vamos a ver qué pasa si no hay fricción. Entonces, ¿y qué otra fuerza actúa? Tenemos la normal, el peso y, si no me equivoco, no tenemos nada más. Y nuestro sistema de referencia es este. Este sería la dirección tangencial. Podemos hacerla para cualquier lado, para acá. Y tenemos la dirección radial acá. No, perdón. Habíamos visto que vamos a usar este sistema de referencia. Podría haber usado otro, pero para peralte siempre se usa este. Entonces tenemos la radial para la izquierda y tenemos para arriba, sería el Z. Entonces vamos a usar este sistema de referencia. Si este es alfa, este alfa sería igual a esto. Sería igual a este acá, ¿no? Entonces sería, si tenemos la normal acá, esto sería un beta, esta no sería el alfa. Entonces, la verdad que estoy... Ahí me mezclé con los ángulos. Perdón. Tenemos el alfa acá, aunque no toque. Claro, este sería el alfa, perfecto. Entonces tenemos el alfa ahí. Me mezclé porque... Siempre lo mejor cuando hacemos un ángulo, o sea, lo mejor es hacerlo tipo, si lo haces de 45 siempre te confundís. La clave es siempre hacerlo tipo agudo al ángulo. Perdón. Entonces si lo haces agudo se ve mucho más claro cuál es cuál. Entonces acá haces el sistema de referencia, la normal para acá, el peso para abajo y tu plano va así. Entonces acá se ve mucho más fácil que el ángulo agudo te queda, o sea, que el ángulo agudo te queda acá. O sea, siempre si haces un ángulo de 45 grados es mucho más fácil confundirte en esta boludez. Entonces el alfa te queda entre la normal y el eje Z. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo. Lo mismo que hicimos antes. Planteamos por un lado que la sumatoria de fuerzas en Z tiene que ser igual a 0. Porque el auto no se está levantando ni nada. Entonces sumatoria de fuerzas en Z vale 0. Entonces tenemos que la normal multiplicada por el coseno de alfa tiene que ser igual a mg. Esta es nuestra primera ecuación. Y después tenemos que la sumatoria de fuerzas en la dirección radial tiene que ser igual a la masa por la aceleración radial. Entonces, sumatoria de fuerzas radial tiene que ser igual a la masa por la aceleración radial. Entonces, en la dirección radial, si el alfa fuera 0, imagínense, si el alfa fuera 0, tendríamos el caso anterior. No habría fuerzas en la dirección radial. Entonces la masa por la velocidad al cuadrado sobre r sería 0 y la velocidad sería 0, sí o sí. Entonces, en este caso, como tenemos el plano inclinado, hace que, o sea, lo que me va a hacer la fuerza hacia el centro va a ser la normal. La normal me va a permitir poder hacer un movimiento circular. Entonces, tengo que n por el seno de alfa es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre r. Esta velocidad, en este caso, estoy buscando la velocidad máxima. Pero igual en este caso es lo mismo. Cuando no hay rozamiento, la velocidad máxima es igual a la mínima.
porque yo solo puedo tomarla con una velocidad. Si la tomo un poco más lento, me voy a caer un poco, y si la tomo un poco más rápido, voy a subir. En el caso que si tuvieran fricción, para tomar la velocidad máxima, tengo que hacer la fricción máxima para abajo, y para hacer la velocidad mínima, tengo que hacer la fricción máxima para arriba. Entonces, en un caso voy a tener mu por n para abajo y en otro mu por n para arriba. Si no hay fricción, solo hay una velocidad posible. No tengo mínimo y máximo. Entonces, acá tengo que n por seno de alfa es mb cuadrado por r. Entonces, acá puedo despejar que la normal es igual al mg sobre el coseno de alfa. Despejo de acá. Entonces, y reemplazo acá. Tengo que la normal multiplicado por el seno de alfa tiene que ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre r. Acá se me van las masas. Me queda que la tangente de alfa es igual a la velocidad al cuadrado sobre r. Entonces mi velocidad... para que me comí, a ver algo acá. No tengo unidades. N por es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre r. Me comí, a ver la masa, no sé. Ah, me comí la g. Acá. Pues no me dan las unidades. Entonces me queda que la velocidad es la raíz de g por r por la tangente de alfa. Entonces el g por r. Entonces en el caso anterior, si hubiese un mu estático, también tengo a r por g adentro de la raíz. Entonces acá va a ser lo mismo. Si el radio es más grande, voy a poder tomar una velocidad más alta. Pasar lo mismo que antes. Pero acá en vez de tener el mu estático, lo que hace mi papel de mu estático va a ser la tangente de alfa. Entonces, cuanto mayor sea la tangente de alfa, o sea, cuanto mayor sea alfa, mayor va a ser la velocidad. En el caso anterior, cuanto mayor es el coeficiente, mayor va a ser la velocidad. ¿Alguna duda de esto hasta ahora? No, joya. Perfecto. Ahora vamos a hacer preguntas tipo teóricas. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, acá, preguntas. O sea, lo importante de dinámica, lo más importante pensando en un oral, en realidad es las leyes de Newton, que lo toma mucho. O sea, enuncian las leyes de Newton. Entonces ahí le tienen que dar la definición de un sistema de referencia inercial, es decir, que bueno, el sistema de referencia inercial es en el que va las leyes de Newton, la aceleración es cero, tomamos muchas veces la Tierra como aproximadamente inercial, le tiran todo eso, recién ahí empiezan a hablar de la ley de Newton, siempre de la forma más genérica posible, o sea, si no hay interacciones, o sea, no hay fuerza neta, entonces no va a cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. Si hay fuerza neta, va a cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. Siempre de forma más genérica posible, acordándose de lo del sistema de referencia inercial, lo de aclarar que si la masa es constante pasa tal cosa, pero primero decirlo de la forma más genérica, por si la masa no es constante. Y después acordarse de que la tercera ley de Newton, las dos fuerzas aplican en diferentes cuerpos. Y lo de la normal, o sea, saberse también los pares de interacción. Siempre que hacen un diagrama o cualquier cosa, piensen en cuál es el par de interacción. Eso es lo que tienen que tener más claro. Ahora vamos a ver algunos problemas. Problema 1, a ver Tenemos el típico Tenemos una caja en un ascensor. El ascensor tiene, o sea, hay rozamiento en el ascensor y nos pide en qué caso la fuerza que yo voy a tener que hacer para mover la caja va a ser mayor. O sea, en qué caso va a ser mínima y en qué caso va a ser máxima. Cuando el ascensor está acelerando para arriba, cuando está acelerando para abajo o cuando viaja con velocidad constante. Entonces, yo les voy a ir haciendo el diagrama de cuerpo libre y ustedes tienen que ir pensando a ver en qué caso va a ser máxima la fuerza y en qué caso va a ser mínima. Entonces yo estoy en ascensor, va a actuar, voy a tener anormal para arriba, ahí estoy medio... Entonces tengo el ascensor, tengo la normal para acá, para abajo tengo el peso, m por g, y después tengo una fricción para acá,
como la voy a estar moviendo a la caja, voy a poner que la fricción es cinética. Y yo le voy a aplicar una fuerza para el otro lado. Entonces yo voy a tratar de mover la caja y la fricción me va a hacer más difícil el movimiento. Y después tengo una aceleración, voy a poner que, a ver, que mi I es para arriba positivo. Perdón. Voy a hacer mi I para arriba positivo. Y que tengo una aceleración en I para acá. Si la aceleración en I es 0, es el caso de la velocidad constante. Si la aceleración en I es negativa, es el caso de la aceleración para abajo. Y si la aceleración en I es positiva, es el caso de la aceleración en I para arriba. Entonces esta sería una forma genérica de plantear el problema. ¿Qué les parece? A ver qué me dice. ¿Cuándo va a ser mayor la fuerza o menor la fuerza? O si va a ser siempre la misma. A ver, travieso, que se viene afilado. Te toca a vos, tenés que salvarme. Vos tenés un ascensor, una caja en un ascensor. El ascensor, imagínate que está acelerando para arriba. O te pide... Estás adentro del ascensor, entonces te pide... ¿Cuándo? Y vos vas a mover la caja en el ascensor, en el piso del ascensor, te vas a mover para un costado de la caja. Entonces te va a pedir, bueno, dependiendo de cómo es la aceleración, ¿cuándo me va a costar más a mí? O sea, ¿cuándo me va a costar más? ¿Cuando la aceleración es para arriba me va a costar más? ¿Cuando la aceleración es para abajo me va a costar más? ¿O me va a dar lo mismo? ¿O cuando la aceleración es 0? ¿Cuándo va Para a mí costarme cuando, más? Marian, para mí cuando acelera hacia arriba, porque el peso aparente de la caja va a ser mayor. El peso aparente es mayor. Y el peso aparente está en la dirección en Y. Mi fuerza está en X. ¿Por qué decís que va a influir una fuerza en Y en mi fuerza Ah, en claro, X? no Por tiene el nada que mu ver. por la No, normal. no. Por el mu por la normal. Claro, por el muy anormal se Claro, va, joder, perfecto. es lo Vamos a mismo, plantear porque primero, claro, vamos a plantear sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas. Vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en I. Entonces tenemos para arriba N, para abajo mg. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración en I. Y después vamos a plantear sumatoria de fuerzas en X. Yo voy a mover la caja y voy a hacer, o sea, la fuerza mínima, no la voy a empujar con toda, la voy a mover a velocidad constante, ¿no? Entonces vamos a hacer que mi fuerza, o sea, que la sumatoria de fuerzas en X sea 0. Pero que la fricción sea una fricción cinética, o sea, yo la voy a mover a la caja a velocidad constante. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Entonces tengo que mi fuerza F va a ser igual a la fricción cinética. ¿La fricción cinética cuánto vale? mu por la normal. En este caso vale el mu cinético por la normal, Normal, claro. porque vale siempre, la cinética vale siempre eso. La estática es la que puede valer menor o igual. Pero en el caso de la cinética vale eso. Entonces vamos a despejar la fuerza. Nosotros tenemos que la fuerza que yo voy a hacer va a ser igual al mu cinético por n. Y acá voy a despejar n. ¿Quién es m? N. N es m por AI menos g. N por AI más g, perdón. Van sumando. Justamente este n es el peso aparente que hemos visto antes. Entonces, la fuerza va a ser igual a mu cinético por m por AI más g. Entonces acá ya directamente ves cuándo va a ser mínima la fuerza. Tenemos que, o sea, esto es constante, g es constante, o sea, lo único que puede variar es la aceleración. ¿Cuándo va a ser mínima la fuerza? Cuando la aceleración es mínima. Es Claro, 0. cuando menor sea la aceleración y Claro. claro, cuando esto sea, o sea, menos que 0 no va a ser la fuerza va a ser una fuerza positiva, ¿no? Porque si va para el otro lado se me invierte Claro, el... entonces, Entonces, cuando es un movimiento constante, La tiene mínima es aceleración cuando la constante. aceleración es igual a la gravedad, ¿o no? claro, el mínimo es cuando la fuerza sea 0, entonces voy a hacer que la fuerza tienda a 0, entonces esto tiende a 0, entonces la aceleración en I es igual a menos g. Es igual a menos ¿Y g. cuándo la Claro. aceleración en I es menos g? Y cuando va se O sea, en mueve caída hacia libre. abajo. Cuando Claro, la aceleración está en caída libre. Si la aceleración está en caída libre, Sí. no va a haber ninguna normal. Entonces lo voy a hacer para sí, sin hacer ninguna fuerza, lo voy a estar moviendo. Entonces va a ser mínima la fuerza cuando la aceleración en I es menos g. Y va a ser máxima la fuerza cuando. ¿Cuándo va a ser máxima la fuerza?
Y cuando la aceleración en I sea mayor Cuando a la... suba, sí o sí cuando suba. Claro, va a ser Claro, máximo cuando la aceleración en I sea máxima. O sea, cuando la aceleración en I claro. sea infinito. Cuando si vas con toda para arriba, la normal se me hace gigante y la fuerza va a ser infinita. Entonces, cuanto más grande sea la aceleración en I, más grande va a ser la F. ¿Hay alguna diferencia si, por ejemplo, la aceleración, imagínate que la aceleración en I va para arriba y mi velocidad va para arriba? Yo estoy subiendo en el ascensor y cada vez voy subiendo más rápido. Y el otro caso, me tiene que decir si es lo mismo en el caso de la fuerza. En el caso yo estoy bajando y la aceleración va para arriba. Estoy bajando, pero estoy bajando cada vez a menor velocidad. Es como que estoy llegando al piso abajo. Voy bajando rápido y voy frenando. La aceleración es la misma. ¿En qué caso voy a hacer más fuerza? En el caso que imagínate que la aceleración no sé, es 1. En el caso la aceleración es la misma. En este caso la velocidad va para arriba y en este caso la velocidad es para abajo. Y es mucho mayor la velocidad. ¿En qué caso voy a hacer más fuerza? Para mí el de arriba. ¿Para el resto? Al revés, diría yo. Pero no sé. O sea, el de abajo. Es medio con trampa. O sea, la ecuación a la que llegamos nosotros es esta. ¿En dónde aparece la Ah, no, velocidad en esta mentira. aceleración? Es lo mismo, bro. ¿En dónde Ah, aparece en qué? la ecuación esta no aparece la velocidad. O sea, no me Claro, lo interesa mismo, nada porque para dónde va la velocidad. Mi si fuerza la no va a aceleración es la depender de la misma, velocidad. entonces... Claro, si la Solo aceleración depende es de la la misma, entonces es lo aceleración. mismo. Entonces, claro, si la aceleración va para arriba, no me interesa si estoy yendo para abajo o para arriba. Si estoy yendo a 1000 kilómetros por hora para arriba, me Claro. da lo mismo. Solo me fijo en la aceleración. Mm. Entonces, no depende si la aceleración está subiendo o está bajando, solo me voy a fijar en la aceleración. ¿Entendieron? O sea, la ecuación es esta. Es esta. Entonces, cuanto mayor sea la aceleración, mayor va a tener que ser la normal, porque la que me produce la aceleración en I justamente es la normal. Yo estoy parado. Mi peso actúa para abajo, la normal para arriba. Si yo estoy acelerando para arriba, es que la normal es mayor. Entonces, la fricción es mayor, entonces mi fuerza va a ser mayor. La velocidad no entra en la fórmula. Vamos a hacer otro ahora. Este ya lo hicimos. A ver, el 2, seguro que lo sacan rápido. Explique usando la primera ley de Newton con qué dirección sale una masa esférica atada a un hilo con longitud L que está girando respecto de un eje en un plano horizontal. Bueno, para que ver. Entonces, tenemos una masa esférica atada a un hilo, un plano horizontal. Entonces, sería algo así. Si se corta el hilo. Entonces tenemos un hilo, una masa. Si se corta el hilo, ¿para dónde va a salir? Con velocidad tan... Claro, Claro, porque estoy usando la primera ley de Newton. Entonces, cuando se corta el hilo, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y como la masa es constante, entonces tengo que, o sea, como P es constante y la masa es constante, sería al revés, P es constante y la masa es constante, entonces la masa por la velocidad es constante, entonces la velocidad va a ser constante. No, porque la masa es constante y el P es constante, entonces la velocidad va a ser constante. Y si acá sale con la velocidad en esta dirección, no va a haber ninguna fuerza que le modifique la velocidad. Entonces sí o sí va a salir derecho. Y en el caso B te dice, explique si sucedería lo mismo si se cortara el hilo en el caso de girar un plano vertical. Yo tengo un plano vertical, es lo que habíamos visto antes. Al momento que corta, la velocidad va a ser la misma. Pero pero te después actúa de la nada, así que... el movimiento no va a ser el mismo porque en este caso la fuerza neta es 0. Mm. Y en este caso la fuerza neta no es 0 porque está el peso para abajo. Claro, va a ser un Y va tiro a hacer vivo. que cambie la velocidad. Al principio la velocidad de salida va a ser también perpendicular.
Ah, sí, claro, sí. Implique... Sí, sí, la dirección sería la misma, no cambiaría. Siempre sería derecho, sale derecho. Bueno, esta era fácil igual. Son todos ascensores, es genial, boludo. Hay otro ascensor que es buenísimo. Más adelante, pero eso es para... Tenemos un ascensor de masa m estirado hacia arriba por el cable. El ascensor tiene una velocidad positiva pero decreciente. ¿Cuál es el valor de la tensión en el cable? Entonces, tenemos... O sea, en este caso en realidad es hacer las cuentas, no sé si es tan teórico. Entonces, a ver, tenemos el ascensor. ¿Qué fuerzas actúan sobre el ascensor? Soy el ascensor. La tensión, La tensión para arriba, el El peso. peso del ascensor. peso para abajo. ¿Y la normal? Y No. no La hay. normal no, porque es el ascensor. No es superficie. Claro. Entonces tengo la tensión y entonces pide cuál es el valor de la tensión y lo que nos está diciendo es que en el ascensor nosotros tenemos velocidad positiva, entonces estoy yendo para acá, la velocidad positiva, pero decreciente, entonces la aceleración va para abajo. Está frenando. Y tengo el eje ahí para arriba. Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas en I. Sumatoria de fuerzas en I es igual a T menos mg, que es igual a la masa por la aceleración en I. Entonces nos pide cuál es el valor de la tensión. Entonces la tensión va a ser igual a la masa por la aceleración en I más G. Fíjense que acá otra vez, en la ecuación de mis fuerzas, la velocidad nunca me importa. O sea, la velocidad me da lo mismo. No influye si está yendo para arriba o está yendo para abajo. Entonces, en este caso sería T es igual a M por I más M por G. O sea, más el peso. Entonces, la correcta sería... atención, si la aceleración en I es muy baja, o sea, en el caso bajo, imagínate, si la aceleración en I es 0, entonces la tensión es igual a W. Y si la aceleración en I sube, bueno, la aceleración en I es mucho, va a ser, o sea, cuando la aceleración en I es 0, la tensión va a ser igual a W. Y en cualquier otro caso, la tensión va a ser siempre mayor a W. Si la aceleración en I es positiva, perdón. Acá me comí el menos. Porque tomé la T positiva para arriba, entonces menos M por ahí. Entonces acá tengo, vamos a verlo. Sí, porque tomé positivo para arriba y me dice que está disminuyendo la velocidad. Entonces tengo T menos mg es igual a menos mi, entonces la tensión va a ser igual a mg menos m por ahí. Entonces como está disminuyendo, la tensión va a ser el peso menos m por ahí. Entonces la tensión siempre va a ser menor que el peso. O sea, va a ser entre 0 y mg. Cuando la aceleración en I vale 0, la tensión va a ser mg. Y cuando la aceleración en I es caída libre, si fuera caída libre, tengo que la tensión es igual a W menos masa por gravedad. Cuando la aceleración en I es caída libre, vale g. Entonces esto es igual a 0. Entonces sería el caso B. Esto igual es hacer este también es fácil. Hay otro más divertido. Vamos a ver con... todo un extremo. Vamos a hacer, esto llama en un planeta de gira, el 5. Vamos a hacer, vamos a hacer esos 3. Estos son más divertidos. Vamos a ver con el 6. A ver quién me dice el 6. Tenemos una bola que está lanzada verticalmente hacia arriba. Y en el punto más alto la velocidad se hace 0. Nos pregunta si está en equilibrio en el punto más alto. ¿Quién sabe?
No, ahí no está en equilibrio, se la sigue teniendo el peso para abajo. Sigue siendo Claro. triplicado el peso, entonces no está Claro, bien. siempre en un tiro oblicuo o en un tiro vertical va a haber siempre una fuerza, decimos el diagrama cuerpo libre, siempre va a haber una fuerza mg para abajo. Y el equilibrio nunca habla, el equilibrio no es equilibrio de velocidad. O sea, la velocidad se hace cero, pero el equilibrio es que la sumatoria de fuerza sea cero. Entonces Claro. en tiro vertical nunca Y no va a es haber el equilibrio caso. porque, claro, siempre va a haber fuerza. El equilibrio siempre es equilibrio de fuerza. Entonces, la primera ley de Newton que habla de que hay un equilibrio, cuando el cuerpo está en equilibrio no cambia su estado de movimiento, porque no hay fuerzas. O sea, otra vez acá en dinámica la velocidad como que mucho no importa. Solo importa en el movimiento circular que está relacionado con la aceleración. Ahora, este es el mejor, a ver el 7. Tenemos que la aceleración, o sea, imagínense que están en un ascensor. Vamos a usar como sistema de referencia el ascensor, que nos dice que la velocidad del ascensor es 9,8 metros por segundo. Entonces tengo un ascensor que está subiendo a velocidad constante. O sea, la aceleración del ascensor es cero. La aceleración es cero. Entonces, la aceleración de un cuerpo que cae, imagínense que están subiendo a velocidad constante y cae un peso. O cae, por ejemplo, una manzana. Cae una manzana en el ascensor. Entonces, yo voy a medir la aceleración de la manzana parado adentro del ascensor. Entonces, ¿cuál va a ser la aceleración de la manzana adentro del ascensor? Y parado dentro del ascensor. 9,8. Claro. Vamos a hacer primero, a ver, ¿cuál va a ser tu sistema de referencia? El ascensor. Entonces, el ascensor es un sistema Sí, de como tiene referencia. aceleración en cero, es inercial, claro. Claro, es Claro, un es un marco sistema de inercial. referencia inercial. Entonces, siempre se dice que no hay sistema de referencia inerciales mejores o peores. Si un sistema de referencia tiene velocidad constante, vale igual que cualquier otro. O sea, no, es lo mismo tomar el ascensor que está a velocidad constante para arriba que haber tomado la Tierra. Entonces, si yo tomo acá, yo estoy parado acá. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en la manzana? El peso, El peso y nada más. nada Puede más. estar en el aire. Ahora, el peso y nada más. Entonces tengo que la sumatoria de fuerzas es igual a mg, que es igual a ma. Entonces la aceleración, si la mido en el ascensor o la mido afuera del ascensor, va a ser siempre la misma. Porque como es un marco de referencia La gravedad. inercial, Sí. me da exactamente lo mismo. Ahora bien, la aceleración es la misma. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Imagínate que esta manzana está en el ascensor, está subiendo a velocidad constante, tiene la misma aceleración. Y después yo suelto una manzana, yo estoy parado afuera y suelto una manzana acá. ¿Cuál manzana va a llegar antes al nivel del piso del ascensor? Y O sea, la que una está la dentro del tiro ascensor. afuera. Imagínate que el ascensor tiene acá, no sé, tiene un piso acá. ¿Cuál manzana La que va a está llegar dentro del antes? ascensor, pero porque como va cayendo, sube la otra al mismo tiempo. Claro. Como sube el ascensor al mismo tiempo que está bajando, choca Ahora antes. vamos a analizar la manzana A y la manzana B. ¿Cuál es la aceleración de la manzana A? 9,8. La masa por allá. Claro, o sea, va a ser lo mismo, la fuerza que actúa va a ser la misma, ¿no? Actúa el mg para abajo Sí, y sí. la Claro. otra actúa mg para abajo. Las dos actúan a la misma fuerza. Entonces la aceleración de esta, ¿cuál va a ser? Va a ser g. Nomás. Mm. La aceleración de esta va a ser g. Tienen la misma fuerza, tienen la misma aceleración. ¿Por qué dicen que una va a chocar antes con el piso que la otra? Porque dentro del marco inercial ese hay una velocidad, el ascensor se mueve a una velocidad constante, entonces va a llegar hacia arriba. ¿En qué Y va a llegar influye que antes se mueva a una velocidad constante? que la aceleración del ascensor es cero. Las aceleraciones son las mismas, Entonces, si yo suelto o sea, claramente, o sea, si lo piensan, obviamente, o sea, va a caer antes, es como que esta va a chocar antes con el piso y esta lo va a chocar un poco después. No es Pero en porque realidad B tiene una velocidad inicial. Claro, está relacionado con la velocidad inicial, porque si yo estoy midiendo todo, imagínate si mido todo desde la Tierra, mi sistema de referencia es la Tierra, yo voy a ver que las dos tienen la misma aceleración,
pero que esto tiene una velocidad inicial para arriba. Entonces, claro, tiene la misma aceleración, pero en uno es como que estoy... O sea, si yo miro el movimiento, parado desde la Tierra, en uno voy a ver esto. Y en el otro voy a ver directamente esto. Entonces, como uno tiene la velocidad inicial, si yo lo miro todo desde la Tierra, voy a ver como un tiro oblicuo, o un tiro vertical en realidad. Por eso es que va a tardar más la manzana B. Imagínense si yo midiera todo desde el ascensor. Si yo mido todo desde el ascensor, digo, bueno, la manzana cae directamente vertical, la manzana del ascensor cae vertical para abajo, y la manzana otra, si yo estoy parado en el ascensor, yo veo que la otra manzana tiene una velocidad inicial también. Pero si yo estoy midiendo desde el ascensor, la otra manzana tiene una velocidad inicial para abajo. Entonces, si yo mido desde el ascensor, esto tiene una velocidad inicial para abajo. Entonces, va a tener la misma aceleración, pero va a llegar antes porque tiene mayor velocidad inicial. Entonces, acá se ve claro que pueden tomar sistema de referencia o la Tierra o el ascensor. ¿Por qué? Porque el ascensor tiene velocidad constante. Y cualquier cosa que mida, el resultado va a ser el mismo. Si mido de cualquiera de los lados, la aceleración es la misma. Y lo único que cambia en los sistemas de referencia va a ser las velocidades. En una, la velocidad va a ser distinta que la otra. Pero es lo mismo, en términos de aceleración es lo mismo. ¿Entendieron esto? Sí, se entendió perfecto. Perfecto. Vamos a ver el 8. Tenemos un bloque que descansa sobre un plano inclinado con suficiente fricción para que no resbale. Entonces, imagínense que tenemos un plano inclinado, tenemos un bloque acá y está justamente trabado para que no resbale. La pregunta, ¿es más fácil empujarlo para arriba o para abajo si yo quiero que se mueva? ¿Y por qué? Entonces tengo como un bloque que está justo apoyado. Voy a aplicar una fuerza. Imagínense una fuerza justito para que se empiece a mover. ¿A dónde les parece que va a ser mayor la fuerza o da lo mismo? Le voy a ayudar con el diagrama de cuerpo libre. Entonces, como está apoyado, la normal va a actuar en esta dirección. Tengo la normal acá. Tengo el peso para abajo, MG. Y si no tuviera ninguna otra fuerza, se estaría moviendo. Pero como está en equilibrio, ¿para dónde va la fricción? ¿Para dónde va a ir la fricción para que esté en equilibrio? Esto es la situación inicial. Para arriba. Claro, ahí va a ir. Hacia arriba, acá. Inicialmente, antes que yo lo toque, va a tener una fricción para arriba. Entonces, si esto está en equilibrio, yo voy a ver que tengo dos opciones: aplicar una fuerza acá o aplicar una fuerza acá. Va a dar lo mismo para ambas fuerzas. O sea, la fuerza que debe hacer es el mismo para arriba y para abajo. Entonces, voy a hacer así. Viendo el diagrama de cuerpo libre, sería más fácil mantener hacia arriba, porque acompaña esa fuerza de fricción y está como ayudando. Digamos. Claro, o sea, inicialmente parece que va para ahí. La fricción estática, ¿qué pasa? Vamos a hacer el hipotético caso de hacer una fuerza para arriba. Entonces, yo voy a empezar a hacer una fuerza para arriba. Si yo hago una fuerza para arriba, el único control de esto es la fricción estática. Entonces, la fricción estática lo que quiere hacer es empatar. Quiere empatar. Si hay fuerzas en X y no está actuando en X, va a ser lo posible para que se empate la fuerza. Entonces, a medida que yo vaya haciendo una fuerza cada vez más grande en esta dirección, la fricción estática va a disminuir en cero. Si yo hago una fuerza más grande, la fricción estática va a pasar para los lados directamente. Si yo hago más grande, todavía la fuerza de la fricción estática va a ser más grande. ¿Hasta cuándo va a ser más grande? Y hasta que en un momento ya quiere ir para atrás, pero no para más. Entonces ya no va más y ahí hay fuerza para arriba. Entonces, si yo hiciera la fuerza para arriba, primero tengo que hacer que la fricción estática baje todo esto. Si yo hago la fuerza de ese momento, voy a hacer que la fricción estática baje esto. Y recién en ese momento, cuando yo bajo la fricción estática, voy a bajar la fricción estática para recién ahí empezar a mover. Si yo la moviera para abajo, claro, si yo la moviera para abajo, si yo te hago una vuelta para abajo, mi fricción estática ya está en la otra dirección. Entonces, como mucho, vamos a aumentar un poco más. Vamos a aumentar un poco más, pero yo cuando vamos a fuerza ya no puedo pasar al máximo.
Entonces, si el máximo de la variación estática es esto. Entonces, en este caso, vamos a tener que disminuir esto y después aumentar todo esto. Y si yo hago una fuerza para abajo, la fricción estática va a poder aumentar un poco más y después ya se va a vencer. Entonces ahí ya va a pasar la fricción cinética. Entonces por eso va a ser bajarla para abajo. Porque mi fricción estática se me va a dar de vuelta. Yo ahora pongo para arriba y aumento la fricción estática, se me va a dar vuelta por otro lado y voy a tener que hacer mucho más fuerza. Claro, sí. ¿Viste? Ahora a ver si me queda ahora. A ver. Vamos a ver el 5 minutos. Esto es cuando hace eso. Entonces acá tenemos un planeta que gira alrededor de una estrella y describe un movimiento circular uniforme. Y tiene un sentido P. Entonces se puede afirmar que entonces tenemos un movimiento circular uniforme. A ver quién me dice la opción A. La opción A dice que la rotación del planeta permanece constante durante todo su movimiento. ¿Qué les parece? Puede ser más o menos correcta. O sea, como contexto que es un uniforme y la magnitud va a ser la misma todo el tiempo. Claro. La magnitud de acción va a ser la del perfecto conocido. Pero acá ¿quién es que está hablando? Ahora hace sentido. Claro, entonces como nos dice el de toda la sesión, entonces esta va a ser falsa. Porque está bien, el módulo de selección va a ser constante. Pero todo el vector esto es típico del prefinal que siempre te tira una conecta. Que siempre dice, es constante, pero a veces dice el vector, a veces dice el módulo de la La B también es falsa. En que hay la sección del planeta es paralela a la velocidad. Ahora es falsa. Falsa, Sería perpendicular. perpendicular. Después la C, en cada instante la fuerza resultante sobre su planeta es paralela a su velocidad. La fuerza resultante. Entonces la velocidad para acá, la fuerza resultante es para acá. Después la fuerza gravitatoria ejercida por la estrella sobre el planeta no tiene ninguna interacción. ¿Qué le parece? Falsa. Falsa puede ser. En el centro del planeta debería estar. Falsa, claro. No, es falsa, o sea, toda la fuerza o sea, todas las fuerzas tienen su par. O sea, si no, estaría mal la tercera ley de Newton. Entonces, toda la fuerza siempre va a haber un par escondido. Entonces, esta es falsa. Claro. ¿Y la última? Y es verdadera. La aceleración tangencial es constante. ¿Es constante el módulo de la aceleración tangencial o es constante el vector de la aceleración tangencial? Sí es cero. Claro, Ahora es cero. en realidad. Entonces va a ser siempre cero. Entonces de ahí no me importa vector o qué, va a ser siempre cero. Entonces esta sería la correcta. Perfecto. Bueno, impecable. Pero bueno, igual lo más importante de esto, pensando en el oral, son las 3 leyes de Newton, saberlas decir, no pisar el palito con lo de masa constante, siempre decirlo de forma genérica. Saber definir la masa es importante. Después saber definir un sistema de referencia inercial, muy importante. Y después, nada, y también tener en claro lo del sistema de referencia, el ejemplo del camión. ¿Qué pasa por qué cuando estás en un camión y frenas sentís que vas para adelante? Bueno, ahí tenés que tomar como sistema de referencia la Tierra y no el camión, porque tiene aceleración y no vale. Es más importante manejar eso bien que saber hacer un problema, porque más creo que en problemas casi que no... O sea, sí, problemas largos más para los parciales que para el final. Entonces, lo importante es que manejen bien eso. Yo igual también ahora les mando esto y les mando
también pasaban limpia la teoría como les mandé la vez pasada, después de escrito. Así que... Gracias, Marian. ¿Tienen algo? Yo no me quedo duda.